Bueno, primero que todo, las matemáticas, como dijeron algunos de los compañeros ahora, se convierten en un dolor de cabeza para los chicos. De pronto las ven aburridas, de pronto ven que ellas se tornan algo complicadas para ellos. En matemática de primaria, la matemática es muy concreta, muy entendible. La puedes basar en el mundo que observas, se puede palpar, se puede tocar. Pero a medida que van creciendo, al llegar hasta el grado octavo o noveno, la matemática se convierte en algo más abstracto, más difícil de comprender. Se tiene que desarrollar un proceso entonces que sea fácil de comprensión para los estudiantes y en el cual ellos puedan verle el sentido a esta. Primero, lo que tenemos que aprender, lo tenemos que aprender haciendo. Si no se hace, no tiene sentido. Todo aquello que nosotros vamos a aprender tiene que tener una aplicación real, una aplicación en la cual nosotros podamos ver que es útil a aquellos que vamos aprendiendo. Esta experiencia surge en el año 2014, de observar cómo consecutivamente en el grado 11, los chicos cuando llegamos a la parte de modelación matemática, tenían muchas dificultades en comprender cómo era ese proceso de modelación, cómo era la relación entre las variables, independientes, dependientes, cómo eso me interpretaba la realidad, cómo poderlo llevar, esa realidad del mundo, poderla llevar a un modelo matemático. De ahí donde surge entonces esta propuesta y podemos observar que primeramente hubo varias fases para este proyecto. Una primera fase fue una fase en la cual se observó una intervención del docente en clase magistral de un aproximadamente 95% por parte del docente y un 5% de la interacción con los estudiantes. El docente es el que dominaba la clase. Pasamos a la segunda fase en el 2014, donde el docente disminuyó esa intervención como persona y como maestro para darle cabida a las TIC y a este software GeoGebra y el manejo de muchas herramientas como videos, herramientas como DatQuiz, que iban orientando al chico a que siguiera en un autoaprendizaje. Entonces pasamos de una intervención del docente de un 95%, aunque el profe interviniera solamente un 40% y los chicos intervinieran en ese proceso en un 60% con el uso de las TIC. Culminamos en una fase en la cual es en este año y todavía sigue en un proceso. Hicimos una evaluación para dar unos resultados parciales en el cual se ve un desarrollo de una intervención del docente, pasar ya no de un 40%, sino bajarle mucho más, a un 20%, y que fueran los estudiantes, con el uso de las TIC, quienes asumieran casi un proceso de autonomía ante su aprendizaje, pasando entonces de 80 estudiantes, de 60 que tenía anteriormente, a un 80 de intervención con los estudiantes y el profesor, un 20%. El profe no puede desaparecer tampoco de ahí, debe haber una guía, pero si se diseñan los materiales adecuados, se utiliza el software adecuado como este GeoGebra, puede disminuir hasta ese porcentaje. Como vimos ahorita, estudiantes de este tipo los tenemos, y yo creo que son la gran mayoría, que presentan dificultades ante ese proceso de modelación. ¿Qué hago? ¿Cómo relaciono variables? ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza del muchacho en ese momento? Entonces, para ello surge el incorporar estos software, primero orientado con videos desarrollados por el docente, porque el docente conoce a sus muchachos, y que puedan ir conociendo esas fortalezas, esas debilidades. A través de esos videos se desarrolla una teoría e inclusive cómo se maneja el propio programa. Yo no intervine explicándoles cómo se manejaba el GeoGebra, no. Se diseñaron unos videos, unos tutoriales, para que el muchacho poco a poco, con la teoría que también iba viendo en videos y apoyado en el GeoGebra, pudiera desarrollar unos proyectos que al final le daban cabida a solucionar la dificultad. Como lo indicamos ahorita, el docente no va a desaparecer del aula de clase, pero eso sí, debemos darle cabida a estos chicos digitales, chicos del siglo XXI, esta educación del siglo XXI, para que los muchachos
asuman su proceso de aprendizaje casi completamente ellos, desarrollen capacidades de aprender solos. Ellos van a una universidad y, como vemos, ellos van a tener que asumir ellos mismos sus propios procesos. En la modelación matemática es compleja, ya que le entran ciertas variables que el muchacho se le complejiza la relación entre ellas, el poder hallar la relación, el lenguaje, la transformación del lenguaje a un modelo que pueda explicar una realidad. A través del GeoGebra pudimos entonces desarrollar una modelación, una adquisición de conceptos mentales de lo que es la parte de funciones, los diferentes tipos de funciones, una adecuación de mirar la realidad y cómo llevo esa realidad a enfocarla en un proyecto que pueda yo modelar y observar con el uso de la tecnología cómo funcionan esas variables y cómo puedo predecir, construir un modelo que me pueda predecir un futuro, el crecimiento de plantas aplicado a biología, el uso de medicamentos, problemas en la comunidad que expliquen cómo crecen poblaciones de gérmenes dentro de la comunidad, de bacterias, un montón de modelos que se puedan aplicar a la realidad, de transportes. Entonces los chicos pueden aplicar y llevarlo a la realidad. Esto es muy común, el chico que se nos duerme en clase, el chico que cabecea y que tristemente le coge fobia a la matemática. Quiero presentarme a la universidad a cualquier carrera excepto que contenga matemática. El problema es que muy poquitas que no contienen matemática, muy contadas, entonces tenemos que hacerlas atractivas a los muchachos. Los chicos entre ellos comparten y tenemos que permitir que ellos puedan entre ellos crear redes donde ellos puedan interactuar ellos mismos e intercambiar ese conocimiento que están adquiriendo y se genera un aprendizaje colaborativo. Las clases maestrales tienden a desaparecer, el tablero como lo conocemos tiende a desaparecer. Nuestros chicos, si nosotros no cambiamos la manera de enseñar, tarde o temprano nos van a cambiar a nosotros, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo más interactivo. El chico de ahora funciona es con las tecnologías digitales. Y acá podemos observar, ese es más o menos un gráfico que muestra cómo fue creciendo, tomando un grupo del grado 11 y comparándolo con otros grados, con otros grupos del mismo grado, cómo fue el incremento de los estudiantes cuando inició la propuesta, porque se hizo una evaluación diagnóstica y se obtuvo unos resultados de tener una puntuación más o menos de 1.6 en una evaluación concreta de los estudiantes en cuanto a sus conocimientos, habilidades, en cuanto al manejo de funciones, y podemos observar cómo va creciendo hasta llegar al final a obtener un resultado de aumento en su nivel académico. Muchísimas gracias.